Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos y novedades del mundo del espectáculo. ¡Qué emoción tenerlos por aquí de nuevo! Si son nuevos por estos lares, un abrazo gigante y bienvenidos al club. No saben la alegría que me da que se unan a esta comunidad donde hablamos de todo, desde las últimas noticias de nuestros famosos favoritos hasta los dramas más candentes. Y si ya son de la casa, pues ya saben cómo va esto. Preparen sus palomitas, pónganse cómodos y relájense porque hoy tenemos un vídeo de esos que te dejan con la boca abierta. Y es que, agárrense fuerte porque vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, los mismísimos. Prepárense para un carrusel de emociones, porque lo que les traigo hoy no se lo esperaban ni en sus sueños más locos. Así es, señoras y señores, hoy vamos a desentrañar un momento que ha causado revuelo en las redes sociales y que ha dejado a todos, incluyéndome, con la mandíbula en el suelo. Vamos a hablar de esa sorpresa, de ese momento inesperado, de esa, bueno, digamos que esa interacción, de Kerem Bürsin a Hande Erçel que nadie vio venir. Y no se trata de un simple saludo o un comentario casual. Esto va más allá. Es un momento que ha generado miles de teorías, suspiros y, admitámoslo, un poquito de caos. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de emociones, les quiero recordar algo muy importante, algo que nos ayuda a crecer como comunidad y a seguir trayéndoles este contenido que tanto nos gusta. Así es, suscríbanse. Por favor, no sean tímidos, denle clic al botoncito rojo y únanse a nuestra gran familia de chismosos amigables. No se arrepentirán, les prometo que cada vídeo será una aventura llena de diversión y exclusivas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Como todos sabemos, la historia entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es una de esas que nos ha tenido pegados a la pantalla. Su química en Sen Kalkam fue simplemente innegable, algo que trascendió la ficción y que nos hizo creer en el amor de cuento de hadas. Los vimos enamorarse en pantalla, los vimos confirmar su relación en la vida real, y los vimos, desafortunadamente, tomar caminos separados. La ruptura fue dolorosa para muchos, incluso para algunos más que para ellos mismos, pero como suele suceder en estos casos, la vida siguió. Cada uno tomó su propio rumbo, sus propios proyectos, sus propias relaciones. Pero a pesar de todo, la llama de la esperanza y la curiosidad sobre qué pasaría si se volvieran a encontrar nunca se apagó por completo, especialmente en el corazón de sus fans, los que siempre han soñado con su reconciliación. Y bueno, parece que el universo decidió darnos un pequeño empujón, o más bien, Kerem decidió darnos un buen susto. La cosa es que en una de esas noches aparentemente tranquilas, en un evento público, un lugar lleno de flashes y de gente de la farándula, se cruzaron los caminos de Kerem y Hande. Hasta ahí, pues nada del otro mundo, ¿no? Se encuentran en eventos a veces, se saludan y ya. Pero no, amigos míos, esta vez no fue así. Esta vez Kerem, con esa sonrisa pícara y esa mirada que derrite hasta el hielo, decidió que era momento de hacer algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Y es que no fue un saludo cordial, no fue un ¿qué tal?, no fue un simple cruce de miradas. No fue algo más. Fue una interacción que pareció sacada de una de esas telenovelas que tanto nos gustan, solo que esta vez era en la vida real y con ellos como protagonistas. Según los testigos presentes y algunos vídeos que han circulado como pólvora en las redes sociales, Kerem, de repente, se acercó a Hande de una manera inesperada, y con una actitud, digamos, amigable, con picardía. Lo cierto es que la abordó con una naturalidad y una confianza que dejaron a todos, incluyéndome, sin palabras. Y ahí fue cuando la magia, o el caos, según se mire, comenzó. Lo que se alcanza a percibir en los vídeos es una conversación entre ellos dos. No se sabe el contenido porque el audio no es nítido, pero se les ve muy cercanos. Se les ve sonriendo, bromeando casi como si el tiempo no hubiera pasado, como si estuvieran en algún set de grabación de una de esas escenas que tantas emociones nos regalaron. Y lo más importante, la sorpresa en la cara de Hande. ¿Era una mezcla de asombro, risa y quizás un poquito de nostalgia? Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Los fans se dividieron entre aquellos que gritaban de emoción ante lo que consideraban una señal de reconciliación y aquellos que pedían prudencia y respeto por las relaciones actuales de ambos. Hubo quienes aseguraron que era una señal del destino, que estaban destinados a estar juntos, y quienes afirmaron que simplemente se trataba de un encuentro casual entre dos personas que trabajaron juntas y que tienen una buena relación.
Y la verdad es que ambas posturas son válidas y respetables. Al final, solo ellos saben qué es lo que realmente pasa entre ellos. Pero lo que sí es innega. BLE es que la interacción causó un gran revuelo y que revivió la llama de la esperanza en el corazón de muchos de sus fans. Y es que analizando un poco más a fondo la situación, podemos ver que este encuentro, por más casual que haya sido, nos habla de la complejidad de las relaciones humanas y de cómo las conexiones que creamos en ciertos momentos de nuestras vidas pueden perdurar a pesar de la distancia y el tiempo. A pesar de que Kerem y Hande ya no son pareja, es evidente que hay un cariño, un respeto, una complicidad que no se puede negar. Y quizás eso es lo más importante de todo, que más allá de los romances y las rupturas, quedan los lazos humanos y las experiencias compartidas. Por lo que se ve hay una buena onda entre ellos y eso es lo que cuenta. Claro, es inevitable que como chismosos que somos nos pongamos a especular sobre qué fue lo que realmente pasó en ese encuentro, qué se dijeron, qué pensaron. Las teorías no han dejado de surgir, desde las más románticas hasta las más descabelladas. Algunos aseguran que Kerem le dijo a Hande que la extrañaba, otros que le pidió una segunda oportunidad, otros que simplemente le contó un chiste y que la reacción de Hande fue pura sorpresa. Y bueno, la verdad es que nunca lo sabremos con certeza, a menos que ellos mismos decidan contárnoslo algún día. Pero mientras tanto podemos seguir soñando, podemos seguir especulando y podemos seguir disfrutando de cada detalle, por más pequeño que sea, de esta historia que nos tiene a todos enganchados. Y es que hay algo muy especial en la conexión entre Kerem y Hande, algo que va más allá de lo que vemos en pantalla, algo que se siente en el aire cuando están juntos. Es una química, una energía que se percibe a kilómetros de distancia, y que es la culpable de que todos nos emocionemos cada vez que los vemos juntos, aunque sea por unos segundos. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que deban volver a ser pareja, ni que su relación actual no sea importante. Simplemente estoy resaltando el hecho de que hay algo mágico en ellos dos, algo que no se puede negar y que de alguna manera, siempre nos va a tener expectantes. Este encuentro nos recuerda, además, el poder de las redes sociales para inmortalizar momentos y para generar conversaciones. Sin los vídeos que circularon por Internet, quizás nunca nos habríamos enterado de esta interacción, o quizás la habríamos visto con otros ojos. Pero gracias a la tecnología, pudimos ser testigos de este momento y podemos ahora analizarlo, comentarlo y sacar nuestras propias conclusiones. Y eso es en parte lo que hace tan fascinante el mundo del espectáculo, la capacidad de sorprendernos y de hacernos sentir partícipes de las vidas de nuestros ídolos. Y es que seamos sinceros, a todos nos encanta el drama, a todos nos gusta el chisme, a todos nos fascina ver cómo las historias de amor se desarrollan, se complican y a veces se resuelven de manera inesperada. Y la historia de Kerem y Hande es un claro ejemplo de ello. Es una historia que nos ha hecho reír, llorar, suspirar y ahora, especular. Es una historia que nos ha recordado que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que puede sorprendernos en cualquier momento y en cualquier lugar. Y este encuentro, esta sorpresa de Kerem a Hande, es un pequeño recordatorio de ello. Un pequeño empujón a ese lado de nuestro corazón que sigue creyendo en los finales felices. Ahora, no podemos negar que después de esta sorpresa, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasará después? ¿Veremos más encuentros como este? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Habrá una reconciliación? La verdad es que no lo sabemos, y esa es, quizás, la magia de todo esto. El no saber qué vendrá después, el no tener todas las respuestas, nos mantiene expectantes, nos mantiene enganchados y nos hace seguir soñando. Y mientras tanto podemos seguir disfrutando de los vídeos, de los comentarios, de las teorías y, sobre todo, de la emoción que nos produce ver a Kerem y Hande juntos, aunque sea por unos instantes. Y es que en el fondo todos queremos un final feliz para esta historia, un final que nos haga suspirar y que nos recuerde que el amor, a veces, puede ser tan impredecible como una sorpresa inesperada. Y bueno, después de este mar de emociones, de este carrusel de chismes y de especulaciones, creo que es hora de ir cerrando este vídeo. Pero no sin antes repasar algunos puntos clave. Vimos cómo un encuentro aparentemente casual entre Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtió en el tema de conversación de las redes sociales, gracias a la sorpresiva interacción de Kerem hacia Hande. Analizamos las reacciones de los fans, las teorías que surgieron y, sobre todo, la magia que se desprende de esta pareja. Recordamos que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que puede sorprendernos en cualquier momento y en cualquier lugar.
Y por supuesto nos dimos el lujo de soñar un poquito con un final feliz para esta historia que nos tiene a todos enganchados. Pero ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció esta sorpresa? ¿Se la esperaban? ¿Qué teorías tienen sobre lo que pasó en ese encuentro? Quiero leerlos en los comentarios. Por favor, no duden en compartir sus pensamientos, sus sentimientos y sus especulaciones. Me encanta leerlos y saber qué piensan de todo esto. Y recuerden que este canal es un espacio para compartir, para conectar y para disfrutar juntos de todas las novedades del mundo del espectáculo. Así que no se queden callados, dejen volar su imaginación y compartan sus ideas con toda la comunidad. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme una vez más en esta aventura. Gracias por su tiempo, por su energía, por su cariño. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo para ustedes. Y como siempre les recuerdo que esto no termina aquí, que nos veremos en el próximo vídeo con más chismecitos, más sorpresas y más diversión. Así que no se despeguen de la pantalla, que las próximas noticias pueden ser aún más emocionantes. Y ahora sí, para cerrar con broche de oro, les pido un último favor: si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todo el mundo. Hagan viral esta noticia. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Hagamos crecer esta comunidad cada día más y sigamos disfrutando juntos de todo lo que el mundo del espectáculo tiene para ofrecernos. Y por último, recuerden, que sigan los chismes y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.